Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». Cristo hombre. La identidad de Cristo con Dios, tal como se presenta en el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, es una introducción que tiene por objeto establecer su identidad con el hombre, tal como se presenta en el segundo capítulo. Su semejanza con Dios, expresada en el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, es la única base para la verdadera comprensión de su semejanza con el hombre, tal como se presenta en el segundo capítulo. Esa semejanza con Dios presentada en el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos es semejanza no en el sentido de una simple imagen o representación, sino es semejanza en el sentido de ser realmente como Él, en la misma naturaleza, la misma imagen de su sustancia, espíritu de espíritu, sustancia de Dios. Se presenta lo anterior como condición previa para que podamos comprender su semejanza con el hombre. Es decir, a partir de eso debemos comprender que su semejanza con el hombre no lo es simplemente en la forma, imagen o representación, sino en naturaleza, en la misma sustancia. De no ser así, todo el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, con su detallada información, sería carente de significado y fuera de lugar. ¿Cuál es esta verdad de Cristo hecho en semejanza de hombre, según el segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos? Manteniendo presente la idea principal del primer capítulo y los primeros 4 versículos del segundo, que se refieren a Cristo en contraste con los ángeles, más exaltado que ellos como Dios, leemos el 5º versículo del segundo capítulo, donde comienza el contraste de Cristo con los ángeles, un poco menor que los ángeles, como hombre. Así leemos: «Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? O el hijo de hombre que lo visitas? Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, coronástelo de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Empero vemos a Jesús». Equivale a decir: Dios no ha puesto el mundo venidero en sujeción a los ángeles, sino que lo ha puesto en sujeción al hombre. Pero no el hombre que originalmente se puso en sujeción, ya que, aunque entonces eso fue así, hoy no vemos tal cosa. El hombre perdió su dominio y en lugar de tener todas las cosas sujetas bajo sus pies, él mismo está sujeto a la muerte. Y eso por la única razón de que está sujeto al pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 5 y versículo 12. Está sujeto a la muerte porque está sujeto al pecado, ya que la muerte no es otra cosa que la paga del pecado. Sin embargo, sigue siendo absolutamente cierto que no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino al hombre, y ahora Jesucristo es el hombre. Es cierto que actualmente no vemos que las cosas estén sometidas al hombre.
En verdad, se perdió el señorío sobre todas las cosas dadas a ese hombre en particular. Sin embargo, vemos a aquel Jesús, como hombre, viniendo a recuperar el señorío primero. Vemos a aquel Jesús como hombre, viniendo para que todas las cosas le sean sujetas. El hombre fue el primer Adán. Ese otro hombre es el postrer Adán. El primero fue hecho un poco menor que los ángeles. Al postrero Jesús le vemos también hecho un poco menor que los ángeles. El primer hombre no permaneció en la situación en la que fue hecho menor que los ángeles. Perdió eso y descendió todavía más, quedando sujeto al pecado y a causa de ello sujeto a padecimiento, el padecimiento de muerte. Y al postrer Adán lo vemos en el mismo lugar, en la misma condición. Vemos por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, y el que santifica y los santificados de uno son todos. El que santifica es Jesús. Los que son santificados son personas de todas las naciones, reinos y lenguas y pueblos. Y un hombre santificado en una nación, reino, lengua o pueblo, constituye una demostración divina de que toda alma de ese reino, lengua o pueblo, hubiese podido ser santificada. Y Jesús, habiéndose hecho uno con ellos para poder llevarlos a la gloria, demuestra que es justamente uno con la humanidad. Él como hombre y los hombres mismos de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por lo tanto, de igual forma como en el cielo, como Dios, era más exaltado que los ángeles, en la tierra como hombre, fue menor que los ángeles. De igual manera, cuando fue más exaltado que los ángeles como Dios, y Él y Dios eran de uno, así también cuando estuvo en la tierra, siendo menor que los ángeles como hombre, Él y el hombre son de uno. Es decir, precisamente de igual modo que Jesús y Dios son de uno por lo que respecta a Dios, esto es, de un espíritu, de una naturaleza, de una sustancia, en lo que respecta al hombre, Cristo y el hombre son de uno, de una carne, de una naturaleza, de una sustancia. La semejanza de Cristo con Dios y la semejanza de Cristo con el hombre lo son en sustancia tanto como en forma. De otra manera, no tendría sentido el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en tanto que introducción del segundo. Carecería de sentido la síntesis presentada entre ambos capítulos. El primer capítulo resultaría vacío de contenido, fuera de lugar, en tanto que introducción del siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.